en el cuerpo de las fuerzas especiales, y más específicamente en lo que eran las unidades de respuesta inmediata del Comando X. La realidad no se dividía entre lo natural o lo fantástico. Se dividía entre lo que puedes matar y lo que no. Lo que les voy a contar ocurrió en la Sierra de Durango, en el Triángulo Dorado, durante una operación de búsqueda y destrucción, ahí en el 2010 y algo. No buscábamos fantasmas. Buscábamos un laboratorio de procesamiento de fentanilo protegido por un brazo armado de la maña que, según los informantes, estaban protegidos por algo más que blindaje artesanal. Éramos 8 elementos. Entramos por inserción aérea a 5 kilómetros del objetivo para evitar ser detectados por los halcones. El terreno era una pesadilla de desfiladeros y neblina cerrada. A medida que nos acercábamos a las coordenadas, el ambiente cambió. No fue una sensación de miedo, fue una reacción física. El vello de los brazos se erizaba. El sabor en la boca se volvía metálico, como si estuvieras masticando una pila de 9 voltios. Llegamos a un claro donde deberían estar las chozas de aquellos delincuentes. Lo que encontramos fue un campamento vacío, pero no abandonado. Había comida caliente en los platos, y las radios de frecuencia civil estaban encendidas, emitiendo un pulso rítmico, un golpeteo que seguía el ritmo de un corazón. Mi indicativo era lobo. En esa ocasión me ordenaron revisar una estructura de madera que parecía una capilla improvisada. Al entrar con la linterna táctica acoplada al fusil, el haz de la luz cortó la oscuridad y reveló algo que me revolvió las tripas. No eran fallecidos de lucha común. En el centro del cuarto había una fosa circular perfectamente excavada. Dentro los sicarios habían arrojado los restos de sus propios compañeros, pero no estaban desmembrados por granadas o balas. Los cuerpos estaban entrelazados de una forma anatómicamente imposible, como si la carne se hubiera vuelto maleable y alguien los hubiera moldeado juntos mientras aún estaban vivos. Sus rostros estaban congelados en una expresión de éxtasis y no de dolor. Y aquí es donde el realismo se vuelve crudo. No había líquido vital, ni una gota en el suelo, ni en las paredes. Los cuerpos habían sido drenados con una precisión quirúrgica que ni el mejor hospital militar de la Ciudad de México podría replicar en el campo. «Lobo, sal de ahí. Tenemos movimiento térmico en el perímetro, pero no entiendo qué estoy viendo». La voz de mi sargento por el intercomunicador sonaba distorsionada, como si hablara bajo el agua. Salí de la estructura y puse la visión nocturna. El mundo se tiñó de color verde, y en el borde del bosque vi las siluetas. No eran hombres, eran figuras altas, demasiado delgadas, que se movían con una velocidad que el ojo humano no puede procesar correctamente. Se sentía como si saltaran fotogramas en la realidad. Los sicarios que quedaban vivos, los que no estaban en la fosa, estaban arrodillados frente a esas sombras. No estaban rezando, estaban ofreciendo sus propios cuellos. Y como una de esas figuras se acercó un tipo armado con un chaleco táctico y un fusil de oro. El sicario no se movió. La sombra simplemente pasó por su mano por el pecho del hombre y sin romper la ropa, sacó algo que brillaba débilmente. El hombre cayó seco como una cáscara vacía. Roca, nuestro líder, dio la orden de fuego libre. No somos cobardes, somos soldados de élite. Así que abrimos fuego concentrado con nuestras armas, y el ruido de los disparos debería haber alertado a toda la sierra. Pero el sonido se quedaba muerto, a escasos metros de nosotros. Las balas trazadoras cruzaban el aire, y al tocar esas figuras simplemente desaparecían, o caían al suelo como si hubieran perdido toda su energía cinética de golpe. Lo más crudo fue cuando una de esas cosas giró hacia nosotros. No tenía rostro, solo una superficie lisa y oscura que absorbía la luz de nuestras lámparas. En ese momento todos experimentamos una parálisis sensorial.
Mis oídos empezaron a pitar y empecé a ver mis propios recuerdos, cómo pasaban frente a mí, pero distorsionados y llenos de odio. «¡Granada de fragmentación!», gritó alguien, pero su voz sonaba como un rugido lento. La explosión ocurrió, pero no hubo una onda expansiva. Hubo un vacío, una succión de aire que nos tiró al suelo. Cuando logramos reincorporarnos, la figura y los sicarios habían desaparecido. Solo quedaba el olor a ozono y los cuerpos secos en el suelo. Al regresar a la base, el interrogatorio duró 72 horas. Nos separaron. No hicieron pruebas de polígrafo y exámenes toxicológicos. Al final, el coronel a cargo nos miró a los ojos y nos dijo: «Ustedes sufrieron una alucinación colectiva por exposición a precursores químicos de fentanilo de alta pureza. No hubo sombras, no hubo fosa de carne. Un enfrentamiento con una célula delictiva que usó gases experimentales. Pero saben, yo sé lo que vi. El chico que estaba a mi lado todavía tiene las marcas de quemadura de frío. Marcas que tienen forma de dedos largos y finos. Esto en sus manos. La mañana ha encontrado algo en las profundidades de la sierra. Algo antiguo que se alimenta del caos que ellos mismos generan. No es magia. Es una parte de la naturaleza que no comprendemos y que ellos han aprendido a invocar con líquido vital». La ciudad de Tijuana se alzaba a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar vibrante y caótico, donde la vida y la muerte coexistían en un delicado equilibrio. Había estado en el Comando X durante años, y cada misión que realizábamos en esta región me dejaba con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo. El caos de grupos delictivos era una sombra que se cercenía sobre nosotros. Y en esos momentos, la línea entre el deber y la moralidad se difuminaba. Esa mañana el capitán nos convocó en la base. Había rumores sobre un nuevo líder que operaba en la zona, conocido como el Chacal. Su ascenso al poder había resultado en un aumento del caos y la extorsión en Tijuana. «Debemos capturarlo antes de que cause más daño», dijo el capitán. Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabíamos que la misión sería peligrosa. Nos equipamos rápidamente revisando nuestro armamento y asegurándonos de que cada uno de nosotros estuviera preparado. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos dirigíamos a la ciudad. Al llegar, el ambiente era tenso. Las calles estaban llenas de gente, pero había un aire de inquietud que era difícil de ignorar. El caos que se había azotado en la ciudad había dejado una huella profunda en la población, y cada mirada que cruzábamos parecía cargada de miedo. La inteligencia nos había llevado a un barrio en particular, conocido por ser uno de los bastiones del dicho grupo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchas personas dependía de nuestra capacidad para llevar a cabo esta misión con éxito. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si su ciudad misma supiera que estábamos buscando a un hombre que había sembrado el terror en su corazón. Después de horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Chacal se encontraba en una casa de seguridad, en una zona aislada del barrio. Nos dirigimos hacia allí, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por nuestras venas al acercarnos al objetivo. Sabíamos que el elemento sorpresa era crucial para nuestra seguridad. Al llegar, el capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. «Vamos a rodear la casa y asegurarnos de que no pueda escapar». Nosotros nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La tensión era palpable en el aire, y el silencio de la noche se sentía opresivo. Podía escuchar el murmullo de mis compañeros, y la incertidumbre se apoderó de mí. El capitán dio la señal y entramos al edificio. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el interior. La casa estaba oscura y desordenada, con muebles rotos y un ambiente de abandono. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba.
Sabíamos que el chacal no se rendiría sin pelear. De repente un disparo resonó en la ciudad y el caos se desató. Las balas comenzaron a volar y el sonido de las armas llenó el aire. Recuerdo el momento en que vi a un hombre salir corriendo de una de las habitaciones. Era él. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala silbó por el aire y el impacto de mi tiro lo alcanzó en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos y vi cómo se tambaleaba, pero no se detuvo. En su lugar, se lanzó hacia un lado buscando refugio. La adrenalina me empujaba a seguirlo, pero era consciente de que no podía dejarme llevar por la rabia. La pelea se intensificó. El chacal era astuto y rápido, y se movía como un depredador. Las balas pasaban silbando a mi alrededor mientras intentaba mantener la calma. Sabía que tenía que ser estratégico. No se trataba solo de capturarlo, sino de hacerlo con vida. Finalmente, logramos acorralarlo en una habitación trasera. El capitán, con su voz autoritaria, ordenó que nos detuviéramos. «No terminen con su vida. Solo necesitamos capturarlo», gritó. En ese momento la tensión entre la misión y la moralidad se volvió abrumadora. El chacal estaba herido, pero aún podía luchar. Su mirada era desafiante, y su orgullo como líder de ese grupo lo mantenía en pie. Con un último esfuerzo logramos someterlo. El chacal cayó al suelo y su mirada de furia se convirtió en resignación. «No sabes lo que has hecho», dijo con su voz temblorosa. «Este lugar se desmoronará sin mí». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que no solo habíamos capturado a un criminal, habíamos desmantelado un sistema que había alimentado el caos durante años. Mientras lo llevábamos fuera de la casa, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Esa situación había dejado su marca en todos nosotros. Habíamos logrado capturar a uno de los hombres más peligrosos de la región, pero las secuelas de nuestras acciones comenzaban a aflorar. La lucha contra el crimen no era solo una batalla física. Siempre he considerado que es una lucha por el alma de una comunidad que había sido devastada por años de sufrimiento. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía rara. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que el verdadero desafío no era solo capturar a los líderes del crimen, sino abordar la raíz del problema. El caos no desaparecería con una captura de un solo hombre. Siempre ha sido un ciclo que requiere un enfoque mucho más profundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La determinación de mis compañeros, la mirada desafiante del chacal, el eco de las balas, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones, y la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Esta pelea no es solo una cuestión de seguridad, sino una lucha por la justicia y la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo delictivo seguía acechando. Sabíamos que la captura del chacal no marcaría el fin del caos. Había otros líderes que esperaban llenar el vacío dejado por su captura, y el ciclo de líquido vital continuaría. La lucha contra ellos no es solo cuestión de enfrentamientos y balas. Es un esfuerzo colectivo por recuperar la dignidad de las comunidades, por ofrecer alternativas al caos. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino era largo y arduo, pero también que no teníamos otra opción para seguir adelante. La vida en Tijuana siempre ha continuado igual, pero existe una sombra que los sigue acechando, recordándoles que la lucha no ha terminado. Con cada operación, con cada enfrentamiento, siempre se van a enfrentar a un enemigo que es más que un grupo armado. Es un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad, y también el terror constante que se vive día a día. Quiero contarles algo que pasó en la ciudad de Veracruz, esa ciudad bañada por la brisa del Golfo de México. Era un lugar de contrastes.
La belleza de sus playas y su cultura vibrante se veían ensombrecidas en ese tiempo por la brutalidad de un grupo armado. Eran los de la última letra, que había hecho de Veracruz su territorio, y el caos había alcanzado niveles inimaginables. Como parte del Comando X tenía la responsabilidad de enfrentar esta realidad a diario, un desafío que a menudo se sentía como una condena. Esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos reunido información sobre una reunión clave de los líderes de la última letra. Se llevará a cabo en un viejo almacén en el puerto. Debemos desmantelar su operación, lo dijo con un tono firme y decidido. La urgencia en su voz era palpable. Sabíamos que esta misión no solo era crucial, era una cuestión de vivir o no vivir. Al prepararnos, la tensión en la sala era insoportable. La adrenalina comenzaba a fluir, pero también había un peso en el aire, un recordatorio del caos que nos esperaba. Cada uno de nosotros había visto el terror de cerca, y sabíamos que esta misión podría dejarnos marcados para siempre. Al llegar al puerto, la escena era perturbadora. El ruido de las olas chocando contra los muelles se mezclaba con el murmullo de la ciudad, pero había un silencio ominoso que envolvía el lugar. La sombra del caos se cernía sobre nosotros, y el ambiente era como un volcán a punto de estallar. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el almacén. Cada paso era una mezcla de determinación y miedo. Las calles estaban desiertas, y la sensación de que había ojos invisibles observándonos era demasiado inquietante. Sabíamos que ese grupo no dudaría en eliminar a cualquiera que intentara interrumpir su negocio. Al llegar al almacén, el capitán hizo una señal. «Vamos a rodear el lugar, no podemos permitir que se escapen», ordenó. Nos movimos en silencio, posicionándonos estratégicamente. La tensión aumentaba con cada segundo. El sonido de las voces en el interior se hacía más claro, y la adrenalina empezaba a apoderarse de mí. El capitán dio la señal de ataque. Entramos al almacén como una tormenta, con nuestras armas listas. El ruido de la puerta al abrirse resonó como un disparo en la noche. De inmediato el caos se desató. Esos hombres armados hasta los dientes reaccionaron con rapidez, disparando hasta matar. El olor a pólvora llenó el aire, y el estruendo de las balas reverberaba en las paredes. Recuerdo el momento en que vi a uno de los líderes, un hombre corpulento con tatuajes que cubrían su piel. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba la determinación de un hombre dispuesto a luchar. Sin pensarlo, levanté mi arma y le disparé. La bala lo alcanzó en el pecho y su cuerpo cayó al suelo. La realidad de lo que había hecho me golpeó como un puñetazo en el estómago. La batalla continuó, y el caos se volvió más intenso. A medida que avanzábamos, la lucha se tornaba más feroz. Esos hombres eran expertos en combate y no se rendían fácilmente. Sentí el sudor correr por mi frente mientras intentaba mantener la calma, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Yo vi a un compañero caer en ese momento. Fue herido en el abdomen. Su grito de dolor resonó en mis oídos mientras intentaba avanzar. Vi cómo gritaba por ayuda y en ese momento el caos se volvió aún más real. No había tiempo para pensar en él, porque la lucha continuaba. Un disparo silbó cerca de mí y la adrenalina me empujó a seguir disparando. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero no todos se rindieron. Un grupo logró escapar hacia la parte trasera del almacén. «No podemos dejar que se vayan», gritó el capitán. Sin pensarlo, seguí a mis compañeros hacia la salida trasera. Al salir, el aire fresco me golpeó con fuerza. La pelea se había trasladado al exterior, y el sonido de las balas resonaba entre los contenedores. En medio del caos vi un par de hombres intentando huir. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé, pero en el último momento algo me detuvo. La imagen de su rostro, reflejando miedo y desesperación, definitivamente me hizo dudar. «Dispara», gritó uno de mis compañeros. La urgencia en su voz me empujó a actuar, pero en ese instante de indecisión los hombres lograron escapar, corriendo hacia la oscuridad de la noche. La sensación de impotencia me invadió. Habíamos perdido un enemigo, pero también había un costo emocional que no podía ignorar. Esa vez regresamos a la base con el peso de todo lo que habíamos vivido.
Sí, capturamos a algunos de esos hombres, pero la victoria se sentía vacía. Ese caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. A medida que pasaban esos días, la sombra de ellos seguía acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que esta lucha iba a continuar. Los ecos del caos resonaban en la ciudad y la población seguía atrapada en un ciclo de miedo. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos, y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho como a 20 minutos. Está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven,
Ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan, se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas. Si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues este les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que éste les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Este dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz, insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra.
nombre es Alejandro, y en algún momento fui parte del Comando X, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Nuestra misión era enfrentar al crimen y garantizar la seguridad de la población, esto sin importar los riesgos que debíamos afrontar. En una de esas historias que aún me persiguen en mis sueños, sucedió ya hace unos años, cuando fuimos desplegados en una zona montañosa del estado de Guerrero. Allí, un grupo que traficaba sustancias ilícitas había establecido su base de operaciones. Nuestro objetivo era infiltrarnos, recopilar inteligencia y preparar una operación para desmantelar por completo a esa organización. En esa ocasión nos disfrazamos como civiles y nos fundimos con la gente del pueblo. Poco a poco fuimos ganándonos la confianza de los lugareños, quienes vivían atemorizados por el caos que los rodeaba. Fue entonces cuando conocimos a Lucía, una joven de apenas 20 años que parecía estar involucrada con ese grupo. Lucía se acercó a nosotros con cautela, pero pronto se dio cuenta de que podíamos ofrecerle una salida de ese infierno. Comenzó a proporcionarnos información valiosa sobre los movimientos y planes de dicho grupo. Mientras tanto, nosotros fingíamos ser simples forasteros, interesados en sus historias. Conforme pasaban los días, la conexión entre Lucía y nosotros se fue fortaleciendo. Ella veía en nosotros una esperanza de liberación, mientras que nosotros la considerábamos una aliada clave para lograr nuestro objetivo. Sin embargo, poco sabíamos de los peligros que se avecinaban. Una noche, mientras Lucía y yo conversábamos en secreto, un grupo criminal irrumpió en el lugar. Nos habían descubierto y ahora buscaban eliminar a cualquier testigo. En medio de la confusión y las balas volando, logré sacar a Lucía de allí, pero a un alto precio. Uno de mis compañeros cayó abatido frente a mis ojos. Huyendo a través de las montañas, Lucía y yo nos refugiamos en una cabaña abandonada. Estábamos aterrados, pero sabíamos que debíamos mantener la calma y pensar en un plan para escapar. Fue entonces cuando Lucía me reveló algo que me heló mi líquido vital. Ella era la hija del líder de ese grupo. Comprendí entonces que todo había sido una trampa. Lucía nos había engañado desde el principio, utilizando nuestra confianza para obtener información y así entregársela a su padre. Fue en ese momento cuando nos hicimos prisioneros de esos despiadados, quienes no dudaron en hacernos daño para obtener más detalles sobre nuestra misión. Aquellos días que pasamos cautivos fueron una pesadilla. Veíamos cómo nuestros captores terminaban con la vida sin piedad a cualquiera que se cruzara en su camino. Incluso Lucía, que al principio parecía arrepentida, terminó por mostrarse tan cruel y despiadada como su padre. Finalmente, cuando ya casi habíamos perdido toda esperanza, nuestro equipo logró dar con nuestro paradero y con ello lanzar una operación de rescate. La batalla fue encarnizada, pero logramos escapar de las garras de esos monstruos. Sin embargo, el precio que pagamos fue demasiado alto. Varios de nuestros compañeros perdieron la vida. Desde entonces cargo con el peso de esa experiencia. Sé que hicimos todo lo posible por cumplir con nuestra misión y así proteger a la población. Pero el dolor de las pérdidas es algo que aún me atormenta. Lucía, esa joven que parecía ser nuestra aliada, se convirtió en la personificación del mal que enfrentamos día a día. Haber sido parte del Comando X implicaba enfrentar situaciones extremas, donde la vida pendía de un hilo y la traición podía venir de donde menos lo esperabas. Pero sabemos que es un precio que estábamos dispuestos a pagar, todo con tal de mantener a salvo a nuestro país y a su gente. Cada misión era una batalla, cada operación un desafío, y cada victoria una pequeña luz en medio de la oscuridad, en este terror llamado vida que nos rodea. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, era un hervidero de actividad, un lugar donde la belleza colonial convivía con las sombras del crimen. Como parte del Comando X, me había enfrentado a esta realidad en múltiples ocasiones.
pero nada me había preparado para la misión que se avecinaba. Les cuento, esa mañana el capitán nos reunió con un semblante grave. Hemos dejado información de que uno de los capos más peligrosos se encuentra en la ciudad. Nuestro objetivo es capturarlo vivo y desmantelar su red de operaciones. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas con determinación, pero también de una preocupación que era palpable en cada uno de nosotros. Guadalajara era un campo de batalla, donde el caos y el poder se disputaban en cada rincón. Sabíamos que enfrentarnos a un capo de la talla del Halcón sería una misión extremadamente peligrosa, pero también era una oportunidad para infligir un golpe significativo a esa dicha organización que había sembrado el terror en la región. Mientras nos preparábamos, la tensión se palpaba en cada gesto, en cada mirada. Revisábamos nuestro equipo con minuciosidad, asegurándonos de estar listos para cualquier eventualidad. Sabíamos que no podíamos permitirnos un solo error. La vida de cada uno de nosotros y la de miles de civiles dependía del éxito de esta operación. Al llegar a la ciudad, el ambiente era asfixiante. Las calles, antaño bulliciosas, se encontraban casi desiertas, como si la población hubiera decidido encerrarse en sus hogares, huyendo de la amenaza que se cercenía sobre ellos. El sonido de los vehículos y la música que solía llenar el aire había sido reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el ocasional rugido de una motocicleta o el ladrido de un perro. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos con cautela por las calles. Cada esquina, cada sombra, era un potencial peligro. Nuestros sentidos estaban agudizados, atentos a cualquier señal que pudiera delatarnos. Sabíamos que el Halcón tenía ojos y oídos en todas partes, y que un solo paso en falso podría significar el fin de la operación. Tras horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Halcón se encontraba en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Sin perder un segundo nos dirigimos hacia allí, conscientes de que el elemento sorpresa sería crucial. Mientras nos acercábamos, la adrenalina comenzaba a fluir por nuestras venas, y el miedo, aunque presente, se veía opacado por la determinación de cumplir con nuestro deber. Al llegar a la casa, el capitán dio la orden de entrar, y rompimos en el lugar con rapidez y eficiencia, nuestras armas listas para cualquier eventualidad, pero lo que encontramos dentro nos heló nuestro líquido vital. El Halcón no estaba solo, estaba rodeado de sus hombres, todos armados hasta los dientes y dispuestos a defender a su líder a cualquier costo. Está de más decirles que fue casi inmediato cuando las balas comenzaron a volar. El caos se apoderó del lugar. Recuerdo el estruendo de las balas, el olor a pólvora, los gritos de mis compañeros. Yo intenté mantener la calma, enfocarme en mi objetivo, pero el caos a mi alrededor era bastante abrumador. Vi a uno de mis camaradas caer herido de gravedad y tuve que resistir el impulso de ir a socorrerlo. En medio del tiroteo logré acercarme al Halcón. Su mirada era fría y calculadora, y en sus ojos podía ver el destello de satisfacción. Era como si supiera que sin importar lo que hiciéramos, él siempre tendría el control. Esa arrogancia me enfureció, y sin pensarlo disparé. El impacto lo hizo retroceder, pero no lo derribó. Respondió con una ráfaga de tiros que me obligaron a cubrirme. La batalla se convirtió en un juego de gato y ratón, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre vivir o no hacerlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos reducir a los hombres del Halcón. Uno a uno, los criminales fueron cayendo hasta que solo quedó él. Estaba herido y acorralado. Intentó huir, pero no se lo permitimos. Entre varios de nosotros logramos someterlo y esposarlo. La victoria sabía derrota. Habíamos capturado a uno de los capos más peligrosos de la región, pero el costo, como siempre, es alto. Varios de mis compañeros yacían heridos, y uno de ellos había perdido la vida en el enfrentamiento. La sensación de amargura era abrumadora, y me preguntaba si realmente habíamos logrado algo más que un triunfo efímero. Mientras salíamos de esa casa de seguridad, con el Halcón esposado y custodiado,
Podía ver el miedo y la resignación en los rostros de los pocos habitantes que se atrevían a asomarse. Sabían que aunque hubiéramos logrado capturar a uno de los líderes, la lucha aún no había terminado. Ya de vuelta en la base el ambiente era sombrío. Nuestro triunfo se había visto empañado por el dolor y la pérdida. Mientras atendíamos a los heridos y rendíamos homenaje a nuestro compañero caído, me di cuenta que su lucha no era solo en batallas físicas, sino también una batalla por mantener la esperanza y la humanidad en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las imágenes de la batalla se repetían una y otra vez. El rostro aterrado de los civiles, la determinación de mis compañeros, la arrogancia de ese halcón, todo se entremezclaba en un torbellino de emociones que parecían no tener fin. Comprendí entonces que nuestra misión no se limitaba a capturar a los capos. Es una lucha por recuperar la dignidad y la seguridad de las comunidades. Y por qué no, también por terminar con ese terror que se vive en vida. Mi nombre es Eduardo, y en algún momento de mi vida formé parte del Comando X. En una noche, recibimos información sobre un grupo que supuestamente practicaba brujería, que estaba involucrado en rituales que habían causado la desaparición de varias personas en la zona de Tepoztlán. La situación era inquietante y la comunidad estaba aterrorizada. Desde que llegamos el aire se sentía pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado de una energía oscura. La gente evitaba hablar con nosotros. Sus miradas estaban llenas de miedo y desconfianza. A medida que nos acercábamos al centro del pueblo, los rumores sobre las brujas crecían. Hablaban de luces brillantes en el cielo y de bolas de fuego que caían en la noche. A muchos les parecía más una leyenda que una realidad, pero nosotros sabíamos que había algo más. Nos reunimos en una pequeña casa a las afueras del pueblo, donde un anciano conocido por ser uno de los sabios de la región nos relataba historias sobre rituales oscuros que habían tenido lugar en las montañas. Ellas existen y están ahí en la cima, nos decía, señalando hacia la sierra. También nos dijo que hacían sacrificios y quienes habían ido nunca regresaban. La seriedad en su voz me heló la sangre. Sabía que teníamos que actuar, pero también sentía que había algo más en juego. La misión fue clara: investigar la cima de la montaña y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Nos dividimos en grupos y comenzamos a ascender. El sendero era empinado y cubierto de vegetación, y la oscuridad se hacía más densa con cada paso que dábamos. El sonido de nuestras pisadas resonaba en el silencio del bosque, y la sensación de ser observados crecía con cada metro que avanzábamos. Finalmente, llegamos a un claro donde se erguía una antigua construcción de piedra. Era un templo en ruinas, cubierto de musgo y enredaderas. La atmósfera era inquietante. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. ¿Estás listo para esto?, preguntó Carlos, mi compañero de confianza. Yo asentí, pero en el fondo sentía un nudo en el estómago. Al entrar a aquel templo, la oscuridad se hizo más intensa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y un frío helado se apoderó de mí. Esto no se siente bien, murmuré. Carlos y el resto del equipo se mantuvieron alerta, pero había algo en el aire que me hacía dudar. De repente un sonido resonó en el fondo del templo, y una luz brillante surgió de las sombras. Nosotros nos detuvimos en seco. La luz parecía flotar, moviéndose de un lado a otro, como si tuviera vida propia. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Javier, el más joven del grupo. La luz se intensificó y de repente se transformó en una esfera de fuego que comenzó a girar a nuestro alrededor. En un instante el miedo se apoderó de nosotros. ¡Cúbranse!, grité, pero la esfera se movía rápidamente, como si estuviera jugando con nosotros.
La temperatura en el interior del templo comenzó a aumentar y el aire se volvió irrespirable. ¡Salgan de aquí!, ordené, mientras intentábamos encontrar una salida. La esfera de fuego parecía seguirnos, iluminando las paredes con un resplandor infernal. Finalmente logramos salir al exterior, pero la esfera nos seguía. En el claro la luz se volvía más intensa y la sensación de peligro se hacía más evidente. En ese momento la esfera se detuvo y comenzó a pulsar, como si estuviera absorbiendo la energía del entorno. «Esto es una locura», gritó Carlos mientras trataba de mantener la calma. Mientras retrocedíamos, escuchamos un cántico que provenía del templo. Las voces eran profundas y resonantes, llenas de un poder que me hizo temblar. «No podemos quedarnos aquí», dije, y comenzamos a correr hacia el bosque. La esfera de fuego nos seguía iluminando el camino, pero también creando un ambiente de terror. A medida que nos adentrábamos en el bosque, noté que el aire se volvía más fresco. La esfera parecía dudar, pero no se rendía. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Javier con su voz temblando. «No lo sé», respondí, pero lo que estaba claro era que no íbamos a permitir que nos atraparan. De repente un grito desgarrador resonó entre los árboles. «¡Carlos!», grité al ver a mi compañero caer al suelo, atrapado por una sombra que emergía del bosque. La esfera de fuego se detuvo iluminando la escena, y vi cómo la sombra se transformaba en una figura femenina, vestida con ropas ligeras y un aura de poder que me dejó paralizado. «¡Déjalo!», grité, pero la figura se acercó a Carlos, quien estaba en el suelo luchando por liberarse, y fue en ese instante cuando comprendí que estábamos ante algo que desafiaba la lógica. «¡No, Carlos, resiste!», grité, pero la sombra comenzaba a envolverlo. La esfera de fuego parecía estar en un trance, y las luces comenzaron a danzar alrededor de nosotros. Sentí que el terror se apoderaba de mí, y en un momento de desesperación saqué mi arma y disparé hacia la figura. La bala atravesó el aire, pero simplemente se desvaneció antes de llegar a ella. Una vez hecho eso, pude ver cómo la figura se volvió hacia mí, como si hubiera percibido mi miedo. La temperatura aumentó drásticamente y el aire se volvió irrespirable nuevamente. En ese momento, entendí que nos estábamos enfrentando a brujas. Había algo más profundo y oscuro en juego. «¡Retirada!», grité a mis compañeros, pero la confusión reinaba. La figura se volvió hacia mí y en su mirada vi un abismo de desesperación. Pude sentir cómo el suelo temblaba bajo mis pies. Sin pensarlo, giré y corrí al bosque, con la esfera de fuego persiguiéndome. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y cada paso que daba era más pesado. Finalmente logré llegar a un claro donde la luz de la luna iluminaba el camino. La esfera se detuvo justo en el borde del bosque, brillando intensamente. Miré hacia atrás y vi que Carlos y Javier también habían logrado escapar, aunque visiblemente afectados. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Javier con su voz temblando. «No lo sé», respondí intentando recuperar el aliento. La esfera de fuego seguía allí, pero no se atrevía a cruzar la frontera del claro. «Debemos irnos», dije, y comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar la vista de la esfera. A medida que nos alejábamos, la esfera se desvaneció, pero las sombras permanecían como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Logramos salir del bosque y regresar a la carretera, donde un vehículo nos llevó de regreso a la base. El silencio en el auto era abrumador, y cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a la base, todo fue tenso. Sabíamos que habíamos enfrentado algo que iba más allá de nuestra comprensión. La lucha contra el crimen organizado era solo una parte de nuestra misión, pero la otra era enfrentar lo que acechaba en las sombras. Y esa noche, sin duda alguna, las sombras habían demostrado ser más oscuras de lo que imaginábamos. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe,
con techos de teja que habían perdido su color original. El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la maña. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas en la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto. La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. «¿Qué hacemos?», preguntó Martínez en voz baja. «Vamos a hablar con ellos. Recuerda, somos la autoridad aquí», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. «¿Qué quieren, soldados?», preguntó con una sonrisa burlona. «Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí», contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. «Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz». Sus palabras fueron como una advertencia. Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo. El crimen organizado había echado raíces en esta región, y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. «No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar», respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén, y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres, y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. «Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros», dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable, y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. «¡Alto!», grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones, y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó, y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido. «Martínez, cubre la entrada», grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían,
Las consecuencias serían devastadoras para el pueblo. Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. ¡Retirada!, grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «Necesitamos apoyo», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor. Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar, y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse, y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. Mi nombre es Alejandro, y en algún momento formé parte del Comando X. Hubo una noche donde teníamos una misión que consistía en infiltrarnos en un laboratorio de meta que el Cártel del Noroeste había establecido en una vieja fábrica. Esa estaba abandonada en las afueras de un pequeño pueblo. La información que teníamos indicaba que la producción estaba en su apogeo y que su líder, un hombre conocido, a quien le pondremos el Rayo, se encontraba allí. Al llegar a la zona nos dividimos en dos grupos. Yo formaba parte del grupo que se encargaría de tomar el control del edificio principal. Con mis compañeros nos movimos en silencio, utilizando la oscuridad como aliada. Las luces parpadeantes de la fábrica eran una advertencia de que la actividad era intensa. La adrenalina corría por mis venas mientras nos acercábamos. Al entrar, la escena era caótica. Hombres armados vigilaban el lugar y el olor a químicos llenaba el aire. Los ruidos de las máquinas de producción resonaban en el fondo y el ambiente se sentía tenso. Sabíamos que debíamos actuar rápido. Nos posicionamos estratégicamente y con un gesto señalé a mis compañeros que estábamos listos para atacar. El primer disparo resonó en el aire y en un instante el caos se desató. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido de gritos y disparos era ensordecedor. Logramos tomar por sorpresa a los hombres del cártel y en cuestión de minutos varios de ellos cayeron al suelo, pero la resistencia era feroz. El Rayo no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Mientras avanzábamos, me di cuenta que el ambiente se tornaba cada vez más peligroso. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. En medio de la confusión, un compañero fue alcanzado por una bala en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos
y mi instinto fue actuar de inmediato. «Juan, cúbrete», grité mientras me lanzaba hacia él. Logré arrastrarlo a un rincón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. Otro de mis compañeros, Pedro, cubría nuestro flanco, disparando a los hombres del cartel que intentaban acercarse. «Necesito una distracción», grité por el radio, pero la comunicación era intermitente debido al caos. La situación era crítica y el tiempo se estaba acabando. Sin embargo, no iba a dejar a Juan atrás. A pesar del dolor, él me miró con determinación. «Sigue adelante, compañero, no puedo más», dijo con su voz entrecortada. «No, no te dejaré aquí», respondí, sintiendo que la angustia se apoderaba de mí. En ese momento el sonido de motores resonó afuera. Sabíamos que los refuerzos del cartel estaban llegando. En un acto de desesperación decidí que teníamos que salir de allí. Tomé una decisión rápida. «Pedro, cúbrenos, voy a llevar a Juan hacia la salida». Miré a Juan, que apenas podía mantenerse en pie, y con un esfuerzo monumental lo levanté y comenzamos a avanzar, mientras los disparos seguían resonando a nuestro alrededor. Logramos llegar a una puerta lateral, y justo cuando estábamos a punto de salir, un grupo de hombres del cartel apareció. Sin pensarlo disparé. La adrenalina me empujó a actuar, y con cada disparo sentía que el tiempo se ralentizaba. Finalmente logramos salir y correr hacia nuestro vehículo, donde los refuerzos nos esperaban. Mientras nos alejábamos de la fábrica, el alivio me invadía, pero la preocupación por Juan no me dejaba en paz. «Vamos a llevarte a un hospital», le dije mientras lo sostenía. La carretera se deslizaba rápidamente bajo nosotros, y la luz de las sirenas se reflejaba en el espejo retrovisor. Finalmente esa vez llegamos a un hospital. Los paramédicos se hicieron cargo de mi compañero. Mientras lo observaba ser llevado en una camilla, sabía que habíamos sobrevivido, pero el precio de esa noche fue demasiado alto. Cada misión dentro del Comando X dejaba una marca, para bien o para mal, y esa noche el eco de los disparos y el dolor de perder a un compañero se quedó grabado en mi memoria para siempre. Historias de terror de la internet.